de la teoría de la información de Shannon, acá les voy a dar un barniz de la teoría de la información, ¿no? Es decir, el objetivo es cómo darle valor a la información que tenemos, ¿no? Cómo la ponderamos de alguna forma y compararla con otra información. Y en la segunda parte de la presentación es parte de la teoría de la información, que es la codificación, cómo codificamos, qué se busca con la codificación, qué tipo de código hay y demás, que es uno de los temas que se agregó, que cambia de comunicación de datos a comunicaciones, a lo del plan viejo, ¿no? Es decir, se agregó este tema de la codificación, ¿no? Bueno, entonces, teoría de información. Dice, la teoría, es importante entender, la teoría de Shannon, que me olvidé de decirle, es decir, toda la lógica y el armado de ese modelo se basa en la probabilidad de ocurrencia de un evento, en la probabilidad de ocurrencia. Es decir, un evento que es menos probable que ocurra va a tener mayor cantidad de información, va a tener más valor. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, supongan que sé que están en el desierto y le dicen mañana va a estar seco y va a hacer mucho calor. Bueno, esa información tiene un valor determinado, es lo que generalmente pasa en el desierto, que haga calor y el clima sea seco. Pero si mañana me dicen, mira, mañana va a estar frío y va a llover muchísimo, bueno, es muy raro que pase eso, muy poco probable. Entonces esa información tiene otro valor, tiene mucho más valor que la primera información que me dieron, porque es tan poco probable que suceda eso, que esa información vale mucho más. Bueno, entonces, en función de eso, de la probabilidad de ocurrencia de un evento, Shannon armó toda esta teoría, ¿no? Entonces dice, las redes de comunicaciones tienen por objeto intercambiar información. La teoría de información estudia 4 aspectos. Cómo se mide la información, que va a depender de la probabilidad. ¿Cuál es la capacidad de un canal de comunicaciones para transferir información? ¿Cómo aumentar la capacidad mediante la codificación de la información? Es decir, vamos a ver que hay código fuente, que lo que tratan es sacar redundancia. Y después vamos a ver que hay códigos de canal, que lo que tratan es de agregar redundancia, justamente para controlar los errores, es decir, el opuesto al código fuente, ¿no? Entonces, bueno, siempre en comunicaciones uno busca una solución de compromiso, es decir, depende del contexto, de la situación donde uno está, lo que conviene o no conviene, ¿no? Y cómo utilizar los canales a plena capacidad con una tasa de error mínima. Disminuir la tasa de error. Bueno, y acá empieza la teoría, ¿no? Dice, mensaje, bueno, es un conjunto de datos que proviene de una fuente de información. Bueno, mensaje puede ser cualquier cosa, puede ser un carácter, puede ser un texto. Bueno, imagínense algo, ¿no? Que genera la fuente. Información es un conjunto de datos que permiten aclarar algo sobre qué es desconocido. Bueno, definiciones de información, seguramente a esta altura del partido ustedes habrán tenido un montón, ¿no? Le entrego un dato a la computadora, la procesa y me da información. Bueno, hay un montón de definiciones. Y acá viene, un hecho que se sabe con seguridad que va a ocurrir no contiene información alguna. Es decir, es el suceso cierto. Ustedes vieron probabilidad y estadística. En la probabilidad, el suceso cierto es cuando sucede siempre. Entonces, no me agrega información. Esa información no vale nada, porque es lo que va a pasar. Dice, un suceso, un evento, contendrá mayor cantidad de información cuando menos sea la probabilidad que se produzca. El ejemplo que yo le daba del desierto, ¿no? Que me va a decir que va a llover al día siguiente y no pasa nunca eso, es muy poco probable. Esa información tiene un gran valor. Bueno, ¿cómo medimos la información? Bueno, queremos medir la cantidad de información que contiene un suceso, un carácter, un mensaje, lo que genere una fuente, ¿no? Entonces dice, sea un suceso ese que se pueda presentar con una probabilidad de ocurrencia, una fuente que genera distintos sucesos o caracteres, y cada uno tiene una probabilidad asociada distinta, bueno, la cantidad de información que tiene ese suceso sería igual a la inversa
del logaritmo de la probabilidad de que ese suceso se produzca. Entonces, cantidad de información es con una i del suceso S, es el logaritmo. En este caso, el logaritmo en base 2, porque es Shannon, ¿no? Vamos a ver que la unidad depende del logaritmo. Si es en base 2 va a ser Shannon. De 1 sobre la probabilidad de que ese suceso ocurra, ¿no? Y eso se mide en cantidad de información, en este caso Shannon. Pero hay otros investigadores, como si el logaritmo en base 10 se llama Hartley, y si el logaritmo es el número natural, Nat, ¿no? Entonces dice, la unidad toma el nombre del estudioso teórico que estudió el tema, ¿no? Bueno, acá hay una equivalencia, bueno, esto lo van a ver en la práctica con Julio, pero bueno, esto se calcula, eso lo pueden calcular ustedes después. Pero bueno, acá en la tablita está la equivalencia. No hace falta acordarse esta memoria porque ustedes la pueden calcular. Pero la fórmula sí, ¿no? Logaritmo en base a lo que sea, Shannon, Nato, Hartley, por la probabilidad de ocurrencia, dividido la probabilidad de ocurrencia. Bueno, ahora tenemos una fuente que genera esos símbolos, esos caracteres, esos mensajes, ¿no? Entonces, la fuente de información tenemos. Es un dispositivo que genera mensajes formado por símbolos, caracteres, lo que a ustedes se les venga a la cabeza que puede ser. Pensemos en caracteres, ¿no? Dice, fuente de información de memoria nula. Es la que emite símbolos que son estadísticamente independientes unos de otros. ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes vieron probabilidad? Yo tenía un bolillero de 100 bolillas, ¿no? Entonces, la probabilidad de que salga la bolilla 1, ¿no? Bueno, 1 sobre la probabilidad de todas, ¿no? Y entonces, 1 sobre el 100 era, ¿no es cierto? Era la probabilidad de saque la bolilla 1. Entonces, dice, ustedes estudiaron sucesos condicionados y sucesos independientes. Bueno, si son estadísticamente independientes, significa que esa bolilla que saqué, la vuelvo a poner en el bolillero y tiene la misma probabilidad de salir que la vez primera. Sí que no está condicionado a lo que pasó antes. Entonces son sucesos independientes. Como que yo volví a poner ese carácter dentro de la fuente. Tiene la misma probabilidad de salir que antes. Entonces esa es una fuente de memoria nula, ¿no? Sucesos no condicionados. Supongamos que una fuente de memoria nula puede emitir distintos símbolos, cada uno de ellos con cierta probabilidad de aparición asociada. Puede ser que sean equiparables o que tengan distinta probabilidad. Hay códigos que tienen distintas probabilidades. Por ejemplo, el código Morse, que tiene puntos y rayas, las letras que salen con más frecuencia tienen codificado, ¿no?, distintos puntos y rayas para hacerlo más eficiente. Es decir, que la letra que sale con menos frecuencia tiene más puntos y rayas que la letra que sale, la letra que sale que la letra que sale con más frecuencia. La que sale con más frecuencia tiene menos puntos y rayas. No son todas de la misma longitud, ¿no? Entonces, bueno, está hecho en función de la frecuencia que aparecen. Entonces puede ser que la probabilidad de ocurrencia es distinta. En particular, el código Morse está hecho para el idioma inglés. Bueno, acá, fuente binaria equiprobable. Acá, cuando nosotros hablamos de una fuente binaria, es decir, que puede generar unos o ceros, nada más. No hay otro símbolo que pueda generar, ¿no? Y además son equiprobables, es decir, que tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, la cantidad de información que aparezca un cero, la cantidad de información que me da la aparición de un cero es logaritmo en base 2 de 1 sobre un medio, porque tengo la mitad de la probabilidad, ¿no? Entonces me da un Shannon. Y la que me aparezca un 1 me da un Shannon. En este único caso, que la fuente es binaria y que los sucesos son equiprobables, puedo decir que un Shannon equivale a un bit. Que un Shannon equivale a un bit. Es el único caso que puedo hacer la equivalencia, ¿no? Bueno, esa fuente, a mí lo que me interesa de esa fuente es que genera símbolos, y a mí me interesa saber la esperanza matemática. Ustedes vieron el concepto de esperanza matemática, ¿no? La esperanza matemática es
la cantidad de información que me da un suceso por la probabilidad de que ese suceso ocurra. Bueno, la sumatoria de todos los sucesos, ¿no? De todos los sucesos, multiplicando la cantidad de información por su probabilidad de ocurrencia. Y eso me da la esperanza matemática. Esa esperanza matemática se llama entropía, entropía de la fuente, entropía de la fuente. Ese es el nombre que tiene. Ese concepto que ustedes tienen de esperanza matemática, acá se llama entropía de la fuente. Bueno, y acá lo que hace es esta cantidad de información, que es esta fórmula, por propiedad del logaritmo, el logaritmo, la división pasa a ser una resta, ¿no? Esto es distributivo, el logaritmo de 2 va de 1 a 0, entonces me queda menos logaritmo en base 2 de probabilidad. Esto lo reemplazo en esta fórmula y me queda esta expresión por la probabilidad. Y el signo menos queda fuera, como ven acá. Me queda esta expresión. Bueno, esta es la entropía de la fuente y se simboliza con la letra H, ¿no? Y se mide la esperanza matemática de qué cantidad de información me va a dar un símbolo. Habrá símbolos que me dan más y habrá símbolos que me dan menos información. Pero esta es la esperanza matemática de lo que esa fuente entrega de cantidad de información por símbolo, ¿no? Ese es el concepto. Bueno, propiedades de la entropía, dice pequeños cambios en la probabilidad de un suceso implican cambios en la cantidad de información, ¿no? Simetría, dice el orden que se parecen no altera la entropía del sistema. La aditividad, si tengo varias fuentes distintas, se suman esas fuentes que generan entropía. Y maximilidad dice que la entropía es una función maximizable y es maximizable cuando los sucesos son equiprobables. Es decir, cuando los sucesos son equiprobables, la entropía se calcula como el logaritmo en base 2 de la cantidad de símbolos. Es mucho más sencillo esto que calcular la esperanza matemática, pero únicamente cuando los sucesos son equiprobables. Entonces, fíjense el gráfico. Acá tengo una fuente binaria que nos daba un llano, la aparición de un 1 o un 0, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes tienen acá la probabilidad de ocurrencia de un 1, ¿no? Y la probabilidad de un 0 es lo contrario, 1 menos la probabilidad del 1, ¿no? Porque en la 2 me tiene que dar el suceso cierto. Entonces, fíjese cómo varía. Si la probabilidad de un 1 es 0, y estoy en condiciones de certeza para el 0, entonces no da información. ¿No? Esa fuente no genera información. Y estoy en la otra punta, esto es la entropía, ¿no? Y estoy en la otra punta, tampoco genera, porque es el suceso cierto, si siempre es 1. Entonces, ¿cuándo se maximiza esta función? Cuando es equiprobable, cuando vale la mitad, ¿no? Cuando vale la mitad. Entonces, ahí es cuando yo digo que la entropía es una función maximizable. Después hagan la cuenta de entropía, reemplazando acá la probabilidad de 0, 1 menos x, y la probabilidad de 1, la probabilidad de x. Vayan hacia los extremos, van a ver que la entropía, usando la fórmula que les di en la otra enfermera, le va a dar 0, porque no hay información. Bueno, la capacidad de un canal, es decir, la velocidad de transmisión máxima en bit por segundo. Esto ya lo hemos visto. Dice, los canales reales siempre tienen errores, bueno, causados por el ruido blanco. Siempre hay un ruido presente. Siempre, acuérdense que siempre está presente la atenuación, la distorsión y el ruido, ¿no? Y agréguenle si quieren el retardo. Bueno, dice, la entropía, yo tengo varias fuentes, ¿no? Varias fuentes que generan una determinada cantidad de información por símbolo. Pero no hablamos nada de la velocidad. Es decir, y a mí me interesa la velocidad, porque puede ser que tenga distintas fuentes que trabajan a distintas velocidades. Está bien, entregan tanta información por símbolo, pero ¿a qué velocidad? Entonces, el concepto de velocidad me interesa, a qué velocidad trabaja esa fuente. Entonces aparece un concepto nuevo que se llama tasa de información. Tasa de información, que es dividir la entropía de la fuente
por la duración media de los símbolos. Puede ser que, es decir, tengo que sacar la esperanza matemática de la duración de los símbolos. Es decir, puede ser que sea un código bloque, entonces todos los símbolos tienen la misma longitud y el tiempo que tarda en ser representado es el mismo, o no, como el código Morse, que es un código compacto, ¿no? Que no todos tienen la misma longitud. Entonces, tengo que sacar lo mismo que hice con la esperanza matemática de la cantidad de información de los símbolos, bueno, la esperanza matemática de la duración media de los símbolos. Entonces tengo la entropía es cantidad de información por símbolo. Y la esperanza matemática de la duración de los símbolos es duración por símbolo, ¿no? Entonces, simplificando, me va a quedar Shannon sobre segundo, ¿no? Shannon sobre segundo. Que si la fuente era binaria y era equiparable, bueno, puedo decir que son bits por segundo, ¿no? Entonces, el concepto de tasa de información es importante. Fíjense, esto es una T de tasa de información. Y acá está metida la esperanza matemática de la duración de la media de los símbolos. Y acá arriba la entropía. Entonces me queda Shannon por símbolo, dividido símbolo, segundo dividido símbolo, me quedan Shannon por segundo. Para una fuente de dos símbolos equiprobables, la tasa de información coincide con la velocidad bit por segundo. Es lo que les dije recién, ¿no? Bueno, esto es de una señal multinivel, ¿eh? ¿Cuántas posibilidades necesito yo para identificar un símbolo? ¿Eh? Los números, esto es para determinar la codificación de un código, ¿no es cierto? ¿Cuántos símbolos querés representar? ¿Eh? Y bueno, ¿cuántos bits necesitas? ¿Eh? Si quiero 256 símbolos distintos, bueno, necesitas 2 a la 8, m es 8, número de bits necesario para discriminar. Bueno, y acá tengo el uso de la medida de información, qué sé yo. Acá estoy transmitiendo 2 bits, dbit por lo que sería 2 bits por audio. Bueno, en la medida que tengo más niveles, puedo codificar más cantidad de bits por audio, por tau. Bueno, eso es respecto a la teoría de la información. La teoría de la información también incluye lo que es la teoría de los códigos, de la codificación. Ustedes piensen que generalmente, por ejemplo, el protocolo SMTP, que es un protocolo de transporte simple de mensajes, es que se usa en el correo electrónico, ¿no? Los servidores de correo usan un protocolo SMTP. Ese protocolo usa un código ASCII de 7 bits. Sin embargo, ustedes transmiten, digamos, la computadora usa 8 bits y transmiten texto y anexan videos y anexan gráficos y fotos y lo que sea en un archivo, en un mensaje de texto, en un correo electrónico. Bueno, ahí hay un artilugio, bueno, que este protocolo arma los datos con bloques de 4 bytes, entonces 4 por 7, 28, y ahí mete 3 por 8, mete 24, mete 3 bytes de los de 8 bits. Bueno, una lógica así, algo parecido a eso. Entonces, bueno, puede transmitir ese protocolo de transporte, pero usa 7 bits. Usa 7 bits. Entonces, hay distintos tipos de código. ¿Sí? Tenemos que saber para qué son y saber cómo se clasifican y con qué nos podemos encontrar. Entonces, esta es la rama de la teoría de la información que se ocupa del diseño de códigos eficientes y confiables. Bueno, esto de eficiente y confiable va contramano una cosa con la otra. A mí, si yo quiero que sea eficiente, tengo que mandar mucho bit de datos y pocos de control. Es decir, pocos agregados a los de datos, ¿no? Cuando yo quiero enviar un mensaje, entonces le saco redundancia. Si yo quiero un código eficiente, y bueno, y si querés eficiente, tenés, por ejemplo, el código ASCII extendido de 8 bits. Si vos querés que sea eficiente, bueno,
¿Cuántos caracteres querés representar? Y 256. Bueno, entonces necesitas 2 a la 8, 8 bits. Y entonces usás todas las combinaciones de 0 y 1, todas las combinaciones de 0 y 1 las usaste. Y sí, es muy eficiente el código. Es decir, es eficiente. ¿Es confiable? Y no, no es confiable, porque si vos cambiás un bit de alguna secuencia de tu código que acabas de crear y te da otro carácter válido, entonces nadie se da cuenta del error. Bueno, entonces es poco confiable. Bueno, entonces, si le querés agregar confiabilidad al código o a la transmisión, tenés que agregar redundancia. Entonces, ese código ASCII y no te sirve si querés que sea muy confiable, o el ASCII extendido o el PC8. Hay un código, por ejemplo, que se llama 4 de 8. Dice, bueno, 4 de 8, usás 8 bits para armar el código, 8 bits para armar el código, pero únicamente podés representar 70 símbolos. Y el otro representaba 256. ¿Qué pasó acá? Y bueno, hay combinaciones que no son válidas. Son válidas únicamente las combinaciones que son 4 unos y 4 ceros combinados como quieras. Entonces, claro, es menos eficiente que el otro. Y sí, porque únicamente podés representar 70 símbolos con 8 bits y el otro podía representar 256 con 8 bits. Pero este es más confiable, porque si se produce un cambio de un bit, seguramente te puede dar en el conjunto vacío que no representa ninguno de los 70 símbolos. Entonces, estos dos conceptos, eficiente y confiable, siempre es la solución de compromiso. Cuando uno dice la solución de compromiso, me matan porque lo tengo que resolver yo cuando me toque a mí el problema, ¿no? Entonces, no hay una regla, aplica esto y lo soluciona. No, hay que ver la situación. Entonces, el objetivo es que sea eficiente y confiable a la vez para la transmisión y el almacenamiento de datos, ¿no? Su objetivo principal es asegurar que la información se transmita con la menor cantidad de errores posible. Claro, para eso le tengo que agregar redundancia si se transmite con la menor cantidad de errores posible, inclusive en presencia de ruido o interferencia de canal de comunicación. Bueno, entonces tenemos que ver eso. Vamos a tener un símbolo, un mensaje, y a través de la codificación vamos a tener un código determinado, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo se clasifican los códigos? ¿Cómo se clasifican los códigos? La primera clasificación tenemos el código fuente, o también llamado código de compresión. El objetivo es lograr la menor redundancia posible, es decir, que sea lo más eficiente posible. Implica ocupar menos espacio y transmitir rápido, claro, porque le agregué poca redundancia. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ustedes tienen la técnica de repetición y frecuencia, ¿no? Que según se repite un patrón, yo lo puedo reemplazar a ese patrón de caracteres por un asterisco, qué sé yo. Entonces se me va achicando el archivo, lo voy comprimiendo, ¿no? Entonces tengo de estos códigos fuentes se clasifican en dos, sin pérdida y con pérdida. Sin pérdida, y bueno, los que yo tengo un archivo, lo voy a zipear, y después lo quiero desipear y que esté tal cual estaba original, y no quiero ningún bit que me falte. Bueno, y sé los que usan código Huffman o zip, ¿no? Los zip, los más comunes, que sirven para comprimir un archivo. Entonces, ya sea que lo voy a guardar, no lo voy a transmitir, o ya sea que lo voy a transmitir, bueno, lo voy a hacer más eficiente la transmisión porque transmito menos datos, ¿no? Entonces, estos reconstruyen, como dice acá, la información en forma exacta. Y después tenemos códigos fuente con pérdida, que son los que comprimen imágenes, generalmente o videos, ¿no? Entonces, estos sí, estos tienen pérdida. Es decir, en mayor compresión dice eliminan información no esencial. ¿Por qué dice que no es esencial? Porque los sentidos humanos no llegan a percibir el cambio. Entonces, me lo achican y yo, que voy a ver el video o voy a ver la imagen, no me doy cuenta, no me doy cuenta en esa percepción de que me sacaron datos, ¿no? Entonces, esos son con pérdida. Comprimen, le quita redundancia, los puedo almacenar, si son de texto o tengo que usar uno que sea sin pérdida, y son de imágenes o videos, puedo usar con pérdida. Y la otra clasificación, que está del otro lado, es decir, en el otro extremo,
Este me da eficiencia y la otra me da redundancia. Es decir, que son los códigos de canal, los códigos que se usan para la transmisión de los datos, ¿no? Entonces dice de corrección de errores también llamado. Objetivo, mayor redundancia, es decir, protegeme los datos lo más que pueda contra un error. Entonces agregale bit de paridad, agregale el CRC, agregale todo lo que tenga que agregar, pero a mí me interesa que me lleguen. Entonces me agregas un montón de redundancia, ¿no? Que me hace menos eficiente la transmisión para poder transmitir sin errores, ¿sí? Para darle confiabilidad a la transmisión, ¿no? Entonces implica mayor protección de transmisión, menos tasa de error, me va a disminuir la tasa de error, que siempre voy a tener una tasa de error, claro, porque me da la posibilidad de detectar y corregir los errores, ¿no? Entonces, bueno, ese es un código canal que es lo contrario a un código fuente de compresión. Ahora, los códigos de canal se clasifican en dos grupos. Código de bloque, ¿no? Que también hay como dos variantes. De bloque fijo, ¿no? De K bit de información en bloques más largos de N bit. Es decir, me generan un bloque de datos, es lo que conmutan las redes. Paquetes, bloques, datagrama, trama, son bloques de datos. Son bloques de datos que tienen un tamaño, que parte de los datos son información y parte son de control, ¿no? Parte con información y parte de control. Y tenemos, dentro de los códigos bloques, que son de un tamaño fijo, ¿no? Qué sé yo, la trama Ethernet tiene 1500 bytes de datos más 18 de cabecera, son 1518. Bueno, los bloques van fijos, ¿no? Se llaman los bloques, es decir, el bloque puede cambiar, ¿no? Dije mal el ejemplo, es decir, una celda ATM siempre tiene 63 bytes, ¿no? Porque la trama depende de los datos. Es decir, los datos pueden varían de 48 a 1500. Entonces, bueno, no siempre tiene el bloque, pero supongamos que el bloque es fijo. En las celdas ATM son fijos. O cell relay son fijos, ¿no? Siempre son, y si no cumple, no tengo tantos datos, lo rellenan. Pero el tamaño es siempre la misma. Bloque fijo. Se dividen en lineales. Dice, todas las palabras válidas forman un espacio vectorial. Es decir, ¿qué significa? Que son de bloque fijo, ¿no? Supongamos el código ASCII extendido, 8 bits, ¿no? 8 bits. Porque acá se da la misma lógica para el código de canal que para el código fuente, ¿no? Son códigos que, es decir, yo puedo tener redundancia en la construcción del código y además agregarle redundancia en la transmisión, ¿no? Cuando uso el código canal. Entonces, bueno, si los conceptos son iguales. Entonces tengo los códigos bloques lineales, dice, todas las palabras válidas forman un espacio vectorial, ¿no? Forman un espacio, supongamos, todos los mensajes que yo puedo transmitir, ¿no? Y acá cumple con dos propiedades, que no las voy a explicar, pero una es cierre bajo suma y otra multiplicación escalar. Eso quiere decir que si yo hago la operación, ¿no? XOR del OR exclusivo, multiplicando dos palabras, me da otra palabra o otro mensaje válido, cumple esa propiedad. Y además, que si el mensaje o el carácter, lo que sea, lo multiplico, ¿no? Por un valor escalar, me da otro, que es el resultado, también forma una palabra válida, es decir, está dentro de ese espacio vectorial. Y están los no lineales, que también son de bloque fijo, pero son más complejos y no forman un espacio vectorial porque dice que no cumple una de estas dos propiedades, que es cierre bajo suma o multiplicación escalar. Una de esas propiedades no las cumple, ¿no? Las propiedades son esas dos y eso es lo que acabo de explicar. Entonces, tenemos lo de bloque fijo, que pueden ser lineales y no lineales, y ahora tenemos dentro de los códigos canal los convolucionales. Sí, acá en los convolucionales la salida depende de la historia previa, no solo de la entrada, sino lo que pasó antes. Es decir, tengo que tener memoria. Acuérdense de lo que vimos de los
cuando veíamos códigos banda base, ¿no? Los códigos diferenciales, que había que saber la historia, ¿no? Entonces, acá también hay que saber la historia, ¿no? Es una codificación continua, ¿no? Una codificación continua. Es decir, que al ser una codificación continua, no hay un bloque, no hay un bloque. Hay una, ¿cómo se llama? Una transmisión continua. Es decir, y la redundancia está distribuida en ese flujo de datos que estoy mandando. ¿Eh? Y acá dice uso en comunicaciones de no guiados. No guiados es cuando no tengo un cable, cuando lo hago a través del aire o de la atmósfera, ¿no? Entonces tenemos los convolucionales. Bueno, algunas propiedades de los códigos, algunas propiedades de los códigos. La longitud del bloque, n, a mayor longitud del bloque, ¿no? Voy a tener una mayor, voy a estar protegido con una mayor redundancia y mayor control del error, y me va a dar un mayor retardo, ¿no? Porque lo estoy protegiendo. Es decir, la longitud del bloque n es que le agregué caracteres de control, ¿no? Porque fíjense abajo, dice longitud de los bits de datos. Los datos son K. Este bloque tiene parte de K y parte de N. Entonces, los N son los de control, ¿no? Si el bloque tiene mayor cantidad de datos, bueno, mayor información, ¿no? Pero nosotros ya vimos en alguna otra presentación que si el bloque es muy grande y se produce un error, voy a tener que hacer una retransmisión de un bloque grande. Entonces dependerá también un compromiso en el diseño según la seguridad que yo tengo en mi sistema, ¿no? Si es de buena calidad o mala calidad. Tamaño del código, son las palabras válidas M2 a la K. Bueno, qué sé yo. El código Baudot de telegrafía tiene un código de 5 bits, 2 a la 5, y podés representar 32 caracteres. Entonces, las mayúsculas y las minúsculas no existen. Es decir, no hay diferenciación, ¿no? El código de 7 bits, 2 a la 7, 128. Ahí no está la ñ, no están las vocales acentuadas, no están todos los caracteres raros que usan otros idiomas que no sean el inglés, ¿no? Y el ASCII extendido, que es el PC8, sí, ahí tiene 8 bits y me da 256 caracteres. Entonces, bueno. La tasa de código, la eficiencia del código es cuántos bits, la eficiencia, ¿no? Por ejemplo, el código ASCII. Bueno, para representar un carácter necesitas 8 bits. ¿Y cuántos usaste realmente? Y 8 bits. Tiene eficiencia del 100%. Es muy eficiente, ¿no? La redundancia es 1 menos eficiencia y bueno, 1 menos 1, 0 en el caso del ASCII. No hay redundancia. No hay redundancia. No hay redundancia. Bueno, dentro de los códigos bloque, dentro de los códigos también hay una separación entre lo que se llama bloque, código bloque y código compacto. Algunos lo llaman longitud de bloque variable o fija, ¿no? A estos de bloque o compacto. Bueno, lo que uno está acostumbrado es al código bloque, ¿no? Que todos los caracteres que voy a representar en cualquiera de los códigos que yo les mencioné recién son códigos bloque. Todos los caracteres tienen la misma longitud, ¿no? Pero el caso del código Morse es un código compacto, porque en realidad las palabras, las letras más frecuentes tienen menos combinaciones de cero, de puntos y rayas, ¿no? Y las que salen con muy poca frecuencia, y bueno, tienen más combinaciones de puntos y rayas, ¿no? Entonces, está esa clasificación también entre los códigos. Y hay otra clasificación más, que es la singularidad. Hay códigos singulares y códigos no singulares. Nosotros estamos acostumbrados a los códigos no singulares, que la A significa una combinación de 8 bits de ceros y 1. La B significa otra combinación, es decir, no es, cada fuente tiene a través de un código tiene un resultado en los bits, y son todos distintos, hay una sola correspondencia, ¿no? Esto es como, a ver si esto anda.
Entonces, en un código, fíjense, en un código, este código fuente, este el fuente y este. Y acá hago el código, ¿no? La codificación. La codificación. Yo tengo la A, bueno, tiene una combinación 0, 1, lo que sea. La B tiene otra. Son distintas, ¿no? Ahora, en un código singular, a lo mejor la A es 0101 y el 1 es 0101, es lo mismo, es la misma codificación. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿cómo lo interpreto esto? ¿Cómo hace la máquina para darse cuenta si le mandaron una A o un 1? ¿No? Bueno, eso es un código singular. Bueno, ¿cómo hace? Bueno, como hacen con la computadora ustedes. Ustedes quieren escribir una letra mayúscula, apretan Shift y la letra mayúscula y la letra minúscula. Bueno, acá lo mismo. Es como que hay una tecla que dice, hay un patrón que dice, creo que son 5 unos, ¿no? Le manda 5 unos en el código Baudot, ¿no? Le manda 5 unos y le dice, a partir de ahora, lo que te mando son números. Y si le manda 4, le manda, en vez de 5 1, en el medio le pone un 0, dice, lo que te mando ahora son letras. Entonces, le avisa previamente. Entonces, con eso maneja esa ambigüedad que hay para saber qué letra es, ¿no? Ahora, si ustedes googlean si Baudot es un código singular, le va a decir que no es singular. Pero sí, es singular en el sentido, en ese sentido, que yo aprovecho. Es decir, es singular en el sentido de que la misma representación representa dos caracteres distintos, o una letra o un número. En ese sentido es singular. A lo mejor el código es no singular porque se aprovecha el artilugio ese de mandarle, tengo un patrón para decirte lo que va después es uno, lo que va después son letras. Bueno, esto también es importante, que es cuando uno construye un código, los que construyen código, bueno, primero tienen que determinar la cantidad de símbolos que quiere representar, ¿no? Entonces dice, bueno, por eso hay códigos de distintos tamaños, ¿no? Dice, bueno, cantidad de símbolos, bueno, los números, los vas a representar todo del 0 al 9, bueno. Alfabético, va a tener mayúsculas, minúsculas, especiales, ¿cuáles van a ser? ¿Va a haber caracteres de control y operación? Bueno, entonces todo eso me determina la cantidad de símbolos. Después, otro aspecto que hay que pensar es la seguridad, lo que yo les ponía. Les decía, eficiencia versus redundancia. Vos querés ser eficiente, bueno, no uses, usaste toda la combinación de bits que te da ese código, pero no tenés redundancia, ¿no? Bueno, entonces la seguridad la podés hacer en la construcción del código y además en la transmisión. O podés tener eficiencia en la construcción del código y redundancia en la transmisión, que es lo que generalmente se hace, ¿no? Bueno, los valores numéricos. El valor numérico del número 1, ¿lo vas a hacer coincidir con la representación, combinación de ceros y unos del valor 1? El número 2, ¿lo vas a hacer coincidir con la combinación de 0 y 1 del número 2? Bueno, no coincide. Por ejemplo, en el código ASCII, en el ASCII extendido, no coincide, pero sí coincide en los últimos 4 bits. Si ustedes miran el código ASCII, los últimos 4 bits de los números coinciden con el valor numérico del número, con la representación en decimal del número. Entonces, bueno, se tomaron el trabajo de hacerlo coincidir, porque truncando el byte saben qué número es, no es el dibujito, el valor, ¿no? Después el ordenamiento. ¿Cómo? Claro, lo lógico es ponerlos ordenados, pero cuando yo le digo a la computadora que me ordene las letras, no sabe ordenarlas por el dibujito, las ordena por el valor, la combinación de ceros y uno que tiene, el valor decimal que representa esa letra. Entonces, las pusieron ordenadas. Algunos códigos ponen primero la mayúscula, después la minúscula, otros ponen primero la minúscula, después la mayúscula, como es el caso del ASCII y el EBCDIC, que es otro código de 8 bits. Pero cuando yo digo ordenar, me va a ordenar por el número, la combinación de 0 y 1 pasado a decimal, ¿no? En la construcción del código son cosas que se tienen en cuenta.
Bueno, acá tenemos el código o el algoritmo de Huffman, ¿no? Fíjense que es un código compacto, ¿no? No todo esto como el Morse, no todas las combinaciones tienen la misma longitud. La F se ve que es más frecuente, arma un árbol, ¿no? Algunas que la P no es tan frecuente. Bueno, el código Morse, lo mismo, longitud variable, sin redundancia, no tiene capacidad de control de errores. Fíjense en la A, un punto y una raya. Compárenlo con el cero. 5 rayas. Sí, longitud variable. Acá, el Baudot, ¿no? Ahí significa alfabeto internacional número 2, el Baudot, que se usaba en telegrafía, ¿no? Es un código bloque, la longitud es fija, 5 bits, ¿no? Sin redundancia, la eficiencia del código es 1, porque no hay redundancia. Distancia de Hamming 1, ¿no? Hay un bit de diferencia, la distancia de Hamming mínima, ¿no? Y acá tengo la tabla de letras y la tabla de números, ¿no? Entonces, acá están, bueno, hay distintas variantes de código Baudot, ¿no? Pero acá en este me dice, me da el patrón para decir lo que vienen son letras y acá lo que vienen son números, ¿no? Acá tienen otra versión del alfabeto internacional número 2. Fíjense que para cambiar, acá tengo todos 1 y acá tengo todos 1 menos la del medio que es un 0. Dice A o 0. A o Z, dice, ¿no? Es lo mismo. Bueno, hay distintas versiones. Después está el código decimal codificado en binario, ¿no? Es un código de 4 bits. Código 4 bits, este es el natural. ¿Natural por qué? Porque 842 es el peso de cada bit, que esto es lo natural. El peso de cada bit es lo que aporta cada bit, es como el sistema de numeración decimal. Es un sistema posicional. 1, es decir, el primer dígito, 1 por 10 a la 0, 1 por 10 a la 1, 1 por 10 a la 2, ¿está bien? En el decimal. Eso ustedes lo saben. El 5 por 10 a la 0. 10 a la 0 es 1. 5, 5. Esto vale 5. Pero 50, es lo mismo que 0 por 10 a la 0 más 5 por 10 a la 1. Esto es 50, ¿no? Bueno, el peso, este es el peso, 10 a la 0, 10 a la 1. Bueno, lo mismo pasa con los números decimales. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 4, 2 a la 8. 8, 4, 2, 1, ¿no? Y es el peso que me da acá. 8, 4, 2, 1. El peso de los símbolos, ¿no? Entonces, este es el natural. El Aiken le cambia el peso. El Aiken le cambia el peso. El exceso 3 le suma 3 al natural. Por eso este me quedaba en 0 y este me quedó en 3. El número 3 en binario, ¿no? Y este exceso 3 con paridad impar le agrega un bit de paridad impar. Entonces 1 más 1 sería 2, le agrega 1 para que quede impar. Bueno, esas son las variantes de esto. Es un código bloque de longitud fija, n vale 4, tiene una redundancia de 0,83. ¿Por qué tiene una redundancia del 0,83? Porque yo quiero representar 10, ¿no? Entonces, si yo quiero representar 10, yo tendría que buscar una longitud de bloque de 2, 10 en base 2. 10 en base 2 es el logaritmo en base 10 de 10 sobre el logaritmo en base 10 de 2, ¿no? Entonces esto sería, bueno, y este número, x, dividido 4 bits que transmito, sería la tasa del código, la eficiencia del código, ¿no? Entonces, ¿cómo sería acá? Logaritmo de 10 en base 10
1, ¿no? 1 dividido logaritmo de 2. Algo hice mal. Algo hice mal. Vamos a borrar todo. 1 dividido el logaritmo de 2. Creo que tenés que poner primero el 2 y después el logaritmo, me parece. ¿Qué estoy poniendo mal? Le está tomando el logaritmo de 0, profe. Está bien. 1. Me trabé. Dividido 2 logaritmo igual 3,32. Es lo que necesitaría. Necesitaría 3,32 bits para transmitir este código eficiente, ¿no es cierto? Pero no puedo partir un bit por el medio. O es 3 o es 4. Lo divido por 4 bits que transmito, me da 0,83 de eficiencia. ¿Se dan cuenta? Es decir, tengo una eficiencia de 0,83, porque vos con 4 bits podrías representar 16 símbolos y yo represento 10 símbolos. Entonces no es 100% eficiente, tiene redundancia. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Bueno, el código Field Data tiene 7 bits, es un código bloque, tiene longitud fija, es de 7 bits, sin redundancia, tasa de código único, sin capacidad de control de errores, no tiene redundancia. El código ASCII de 7 bits, a ver dónde está el 1, bueno. Fíjense que el 1 es la combinación, el número 31, ¿no? No tiene que ver, el dibujito 1 es 31, pero si ustedes truncan los últimos 4 bits, le va a dar 1, ¿no? Es un código bloque, longitud fija, N7, sin redundancia, sin capacidad de control de errores. Si se agrega un bit de paridad, bueno, se puede agregar un bit de paridad en la transmisión, pero ahí ya le agrego redundancia, ¿no? Tasa del código 1. El código ASCII, o el PC8, ASCII extendido, ¿no? ¿Dónde están los números? El 1 es el 49. Fíjense el 49, ¿no? El 49. El 49. El 49 en decimal. Fíjense, de trunco y queda 0001. Es el 1. Y el 2 es el 50. Es el 2 en decimal. El 2 en binario. ¿Se dan cuenta? Bueno. Bueno, códigos, esto que yo le contaba de MDN. Cada palabra código, la secuencia de bits que representa un dato, tiene una longitud total fija de n bits, de los cuales exactamente m son unos y el resto son ceros. Bueno, y tengo 4 de 8, 5 de 10, todo con la misma lógica. ¿Qué significa? Cada palabra de código tiene 8 bits. 8 la longitud del carácter. Y exactamente 4 de ellos son 1, por lo tanto 4 son 0. Esto crea un conjunto de 70 combinaciones posibles. Número combinatorio 4 de 8 y acá está cómo se calcula. Lo que permite representar 70 símbolos diferentes. Su principal ventaja es la detección de errores, porque le agrega redundancia. Si se recibe una palabra de 8 bits con un número de 1 que no sea 4, ha ocurrido un error. Y lo mismo pasa con el de 5, solamente que el número combinatorio es más grande, me da 252. Pero yo con 10 bits podría representar 1024 caracteres. Y en realidad represento un cuarto. $252 nada más, ¿no? Entonces, fíjense la redundancia que hay agregada, ¿no? Bueno, acá ejemplos del 4 de 8, y, bueno, y nada más. Y acá se acaba esta presentación, y acá termina el examen, hasta acá llega el examen.
Hasta acá llega el examen. Como hay un feriado justo el lunes, yo había puesto que hoy tenemos que ver el trabajo, la unidad 6. Entonces, este ratito que nos queda, sin recreo, empezamos con la unidad 6, que la estudian para el segundo parcial, ¿no? Entonces, la unidad 6, no sé si alguno me quiere preguntar algo de esto que dije, de la unidad 5 que va al parcial. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, de la unidad 5 no. Lo que sí quería preguntar, que no me había quedado claro, era ¿qué quiere decir que un código banda base no tenga componente de continua? Eso no me quedó claro, estuve revisando y... Bueno, cuando nosotros analizamos la serie de Fourier y analizamos la onda cuadrada y el tren de pulsos, la onda cuadrada, cuando hicimos la serie de Fourier, al transformar esa función en una suma infinita de términos, el primer término era la componente de continua, si es que tenía, y el resto eran las armónicas, donde la frecuencia se incrementaban en forma rápida. Y vieron que yo les hice usar dos funciones para el análisis. Una, el tren de pulso, y otra, la onda cuadrada. Porque había una que tenía componente de continua y otra que no tenía componente de continua en ese desarrollo de la serie de Fourier. Entonces, repasar esa parte, te vas a dar cuenta cuál tiene componente de continua, cuál no tiene componente, es decir, que hay señales que no tienen componente de continua. ¿Está bien? Ah, listo, genial, genial, ya entendí. Hay algunas que sí, otras que no. Por ejemplo, la onda cuadrada no tenía componente de continua y el tren de pulso sí. Entonces, a mí me toca armar una señal en banda base que no tenga componente de continua, porque si pasa por un transformador, esa componente no va a pasar, porque por los transformadores pasan únicamente las señales que tienen frecuencia. Justamente es el principio de funcionamiento de un transformador, que por inducción pasa la corriente, tiene un bobinado, no hay contacto eléctrico. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, canales de comunicaciones. Acá hay dos científicos, o tres. Uno es Naismith, que estudió todo lo que es ideal. Y otro es Shannon y Hartley, que estudiaron todo lo que es irreal. Todo lo que es real, ¿no? Es decir, lo mismo que cuando ustedes estudiaron física, que vieron el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado, lo vieron sin rozamiento. En realidad el rozamiento siempre existe. Cuando le agregaron a ese movimiento el rozamiento, pasaron a los movimientos reales, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Primero se estudia lo ideal y después se va a lo real, ¿no? Entonces, Naismith estudió los canales ideales y Shannon y Hartley los canales reales, ¿no? Entonces, dice, canales de comunicación. Vamos a ver a lo mejor la mitad de esta presentación, hasta donde nos alcance el tiempo, ¿no? A las 12 tengo que terminar. Los canales de comunicación, dice, vínculo que permite efectivizar la comunicación entre terminales. Tiene por objetivo la transferencia máxima de información. El receptor le llegue libre de error el mensaje. Bueno, y se asocia al enlace de datos. Un canal de ¿Se información. pasó? ¿Alguien me habló? Sí, perdón, se cortó un poco la señal por un momento. ¿A mí se me cortó? Sí. No, por unos 5 segundos nada más. No sé si fue un problema de internet mío o si fue en audio en general. No, puede Sí, ser sí. más seguro. Cuando hablo muy rápido, se traba esto. Bueno, voy a hablar más despacio. El canal de comunicaciones para su estudio se divide en dos partes. Una parte el canal físico y otra parte el canal de información. El canal físico se estudia en función de las características
físicas y eléctricas del medio, como si fuera un canal de electricidad, ¿no? Y la resistencia, la inductancia, la capacitancia, la atenuación, el ruido aditivo, bueno, todo eso es parte del canal físico. Pero por otro lado, el canal de información se estudia a través de la teoría esta que hizo Shannon, de la teoría de la información. Entonces, especificaciones técnicas y lógicas en la transmisión de la información. Las técnicas de codificación, lo que vimos recién, la redundancia, la integridad de la información para que no se cambie ningún bit porque funcionó mal el sistema. Bueno, entonces, todo esto del canal de información lo estudio con la teoría de Shannon, ¿no? Y el canal físico, bueno, con los métodos normales de la física y de la electricidad, de la física, ¿no? Bueno, y el análisis se separa en dos. Los canales ideales, que son ruido, que no existen, libres de errores, y los canales reales, que son los que tienen ruido y los que existen. Bueno, entonces acá habla del canal, esto lo voy a ir rápido porque hay cosas que ustedes ya saben, no voy a perder tiempo. El canal físico tiene que ver con las características físicas y eléctricas del medio de transmisión, relacionado con la ingeniería de comunicaciones. La atenuación, ya sabemos lo que es. Los efectos de distorsión, de los efectos reactivos, que dependen de la capacitancia y de la inductancia del canal, por eso de ahí sale la impedancia, que es la parte real de la parte imaginaria, ¿no? Y el ruido que se agrega, es decir, que son los efectos de los canales físicos. Y el canal de información, bueno, tiene que ver, dice, con las especificidades técnicas y lógicas que hacen la transmisión de la inteligencia. Concepto, ¿qué dice acá? Vinculado a la teoría de la información y la codificación, a lo de Shannon. Se ocupa básicamente de evaluar y permitir administrar los recursos del canal físico de manera adecuada. Es decir, trata de administrar la parte física de la mejor manera para que sea lo más eficiente y confiable posible. Esos dos conceptos que van contramano, ¿no? Usa como criterio de eficiencia la velocidad de transmisión de la información y la calidad con que se transporta, ¿no? La eficiencia es la velocidad que voy a transmitir y la calidad con que se transporta, es decir, para saber si es confiable o no confiable. Bueno, los canales ideales y reales, bueno, el canal ideal dice reproduce a su salida la misma señal aplicada a la entrada, porque esto no existe, dice que no hay errores y demás, y el canal real lo hace en forma aproximada, porque hay ruido, distorsión, atenuación, todo lo que vimos que hacen a los canales reales. Bueno. Canales analógicos y digitales. Actualmente dice la mayoría de los canales son digitales. Bueno, se siguen usando canales analógicos para red telefónica conmutada, red de distribución de televisión por cable, pares telefónicos para la provisión del servicio de banda ancha. Bueno, el canal telefónico es más o menos de 3.400, 4.000 Hz, ¿no? El número mágico que yo le dije, 4.000 Hz. Ahora, acá hay un aspecto que ustedes tienen, porque una cosa es lo que está bien en los libros y otra cosa es después cuando ustedes van a hablar con alguien del tema, ¿no? Y entonces yo les tengo que decir lo que realmente pasa. Cuando uno habla de un canal digital, ¿no? En la jerga comercial, cuando dice un canal digital, no es como en una señal banda base. En la señal banda base lo que se transmitían eran pulsos, ¿no? En una red LAN lo que se transmiten son pulsos. Realmente es digital. El medio de transmisión es digital. Es todo digital. Pero después cuando llaman digital a muchas cosas, es porque en realidad es una modulación. Y es que la señal moduladora es digital. Entonces cuando a mí me dicen, te voy a dar un servicio asimétrico digital, suscribe online. Bueno, me vas a dar un servicio de ADSL es asimétrico, la D de digital. Entonces yo me estoy imaginando en mi cabeza que por el cable van a ir pulsos. Y no es así, va una señal modulada, solamente que la moduladora es digital.
Cuando me dice que va Wi-Fi, uso Wi-Fi, bueno, pero si estás usando el medio que es el aire o la atmósfera, y bueno, es una señal modulada, de frecuencia, está modulada esa señal, está modulada. Si vos me decís que transmitís en una fibra óptica luz, es luz modulada, es luz modulada. Es decir, la moduladora es digital. Entonces me dicen que todo eso es digital. Sí, está bien, es digital. Pero sepan ustedes que en la única que va un pulso realmente, o es en el banda base, o es una red LAN, ¿no? Que va realmente, si yo saco una foto, lo que va dentro del cable, pero ¿por qué en una LAN? ¿Y por qué usa un código de banda base? Es un código de banda base. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende eso, lo que acabo de decir? Sí, profe. Bueno, el espectro de potencia, es decir, la potencia de la voz, bueno, nada. Bueno, esto ya creo que lo expliqué yo. El factor de ruido. Cuando yo expliqué amplificadores, el amplificador amplifica lo que entra. Si la señal viene con ruido, también amplifica el ruido. Pero además, el amplificador, si está construido con materiales de mala calidad, y bueno, además le agrega más ruido. Para que no le agregue ruido, el factor de ruido tiene que ser 1. Es decir, que la relación señal-ruido a la entrada sea proporcional a la relación señal-ruido a la salida, ¿no? Sea la misma, que no me hayan agregado más ruido. Entonces da factor de forma o figura de ruido 1. Bueno, y acá me explica eso que yo ya lo expliqué. Bueno, acondicionamiento de los canales analógicos. Dice, los canales presentan fenómenos físicos que alteran sus características. Por ejemplo, la señal de retorno, que es eco, y atenuación y distorsión. Bueno, el eco en un medio de transmisión se produce por generalmente se produce en medio de transmisión muy largo, que es una conexión satelital, ¿no? Pero también se puede producir una comunicación satelital, es como que uno se escucha a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Ponen supresores de eco, ¿no? Cierran la recepción mientras yo estoy hablando. Entonces no me escucho a mí mismo. Eso puede ser por la longitud del medio, o muchas veces sucede por una deformación de la impedancia. Cuando yo cambio la impedancia de un medio de transmisión, porque qué sé yo, lo deformé, lo pisé, tenía un cable UTP y lo deformé, lo pisé, lo doblé, que yo le cambié la impedancia, se genera una señal contraria a la señal útil de retorno, y esto me resta potencia a la señal útil. Este es un tema de eco, ¿no? Y además está la atenuación por la propia longitud del cable y la distorsión, que dependerá del medio de transmisión, las características, si es capacitivo, si es inductivo, ¿no? Bueno, y acá dice cómo se soluciona el eco y cómo se soluciona, que el ecualizador para el tema de la atenuación y la distorsión. Ustedes conocen los ecualizadores, porque seguro que han ido a fiestas y han manejado los equipos de ecualización, ¿no? Entonces, eso significa que no toda la frecuencia de la información que yo estoy enviando sufre la misma distorsión y la misma atenuación. No sufre toda la misma distorsión. Entonces resulta que hay frecuencias que llegaron mejor y otras frecuencias que llegaron peor. ¿El ecualizador qué hace? Deforma a las que llegaron mejor para tener un nivel plano de respuesta. Para tener un nivel plano de respuesta. A ver, esperen que estoy esperando una llamada telefónica. ¿Hola? Ah, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, disculpen, estaba esperando una llamada, así que no, tuve que atender. Bueno, y entonces funciona al revés. Me deforma las señales que llegaron bien para que todas lleguen parejitas. Eso hace el ecualizador. Bueno, y ahora vamos a una de las partes más importantes de esta presentación, que es
buscar la máxima velocidad de transmisión. Entonces, hay un teorema de Nyquist, que no lo voy a desarrollar, pero sí me interesan las conclusiones del teorema de Nyquist. Dice, para un canal ideal, no se puede sobrepasar una velocidad de pulso que depende de la frecuencia máxima de transmisión. Así, la velocidad de pulso, acá está metido el tau. ¿Se acuerdan que era gordito, que era flaquito, qué sé yo? Entonces, en definitiva, dice que una señal limitada en un ancho de banda, y con una frecuencia máxima, la frecuencia de Nyquist es 2 veces la frecuencia máxima. O si es de muestreo, ahora vamos a ver después la diferencia, básicamente es esto, que la frecuencia de Nyquist es 2 veces el ancho de banda de la señal. 2 veces el ancho de banda de la señal. La frecuencia de Nyquist, acuérdense de este número, 2 veces el ancho de banda de la señal, ese es el colorario, digamos, la conclusión del teorema de Nyquist, ¿no? Y que esto depende de un canal ideal que tiene un tau que no puede superar y demás. Entonces, frecuencia de Nyquist, 2 veces el ancho de banda. Entonces, la capacidad de un canal sin ruido, con ancho de banda infinito, según Nyquist, va a ser la capacidad, la velocidad de transmisión máxima va a ser 2 veces el ancho de banda, ¿no? Del canal. Si tengo señales multinivel, va a ser 2 veces el ancho de banda del canal por logaritmo en base 2 de n los niveles. Entonces, genéricamente, para un canal ideal, el teorema de Nyquist me dice que esta va a ser la capacidad de un canal ideal. Y acá el n depende de los niveles, ¿no? Pero básicamente depende, la frecuencia de Nyquist está reemplazando esto. 2 veces el ancho de banda del canal. Entonces, bueno, acá me dice lo mismo, ¿no? Y me da la capacidad del canal que es Nyquist. Entonces, hasta acá es el canal ideal. Acá repite lo mismo que la otra filmina, ¿no? Pero acá aparece otra fórmula, que es, bueno, es la misma que Nyquist, pero Hartley, ¿se acuerdan que había estudiado los canales reales? Shannon y Hartley estudiaron los canales reales, ¿no? Entonces, el problema de esto es el n, porque esto es lo que dice Nyquist, pero ustedes saben ya que si el n, que era los niveles los niveles, distintos niveles de tensión. Si yo tenía 2 niveles de tensión, bueno, tenía una protección respecto del ruido. Si yo en esos 2 niveles que tengo agrego en total 4 niveles, bueno, la distancia entre esos niveles ya se achica. Y si agrego en esos dos límites 256 niveles, bueno, ya va a ser más probable el error. Es decir, que en la medida que achico los niveles, cada vez voy a estar menos protegido respecto del error. Entonces, Hartley estudió el tema este del n. ¿Cuál es el n real que yo puedo tener? ¿Cuál es el n que voy a tener? Porque no es infinito, porque según Nyquist podría crecer en forma infinita, los niveles totales son canales ideales, no se generan errores. Bueno, y no es así. Entonces, Hartley estudió el tema este del n. Esto de Nyquist está bien, pero el n lo estudió aparte. Entonces, dice, si un canal fuese ideal, se podría aumentar de manera infinita la capacidad, bueno, es lo que dije, inventando los niveles de la señal, ¿no? Bueno, entonces acá me da un ejemplo. Esta es una señal sin ruido, la roja, y esta es una señal con ruido. Esta es una señal de 8 niveles de tensión, entonces transmito 3 bits por audio, y entonces la señal celeste es la que llega. Mandó un 6 y le llegó un 7. Bueno, hay ruido, entonces hay errores, ¿no? Entonces, el n no es infinito. El n no es infinito. Entonces, Hartley y Shannon establecieron que hay un n máximo. Hicieron toda una demostración, ¿no? Y el n máximo dice que es esto. El n máximo es 1 más la relación señal-ruido, cuántas veces supera la potencia de la señal a la potencia del ruido y raíz, o a la 1/2, ¿no? Y este es el n máximo. Y hicieron un teorema y lo demostraron, ¿no? Tampoco me interesa la demostración, me interesa la conclusión. Esto, el n máximo. Ah, buenísimo. Entonces, en la fórmula, yo ahora reemplazo el logaritmo en base 2 de n, ¿no? Perdón, el n máximo lo reemplazo por esto.
y después por propiedad del logaritmo, el 1/2 pasa multiplicando, se va el 2, y me queda esta fórmula que es para un canal real, para un canal real. Entonces, con esta fórmula puedo calcular la capacidad de un canal real. ¿Eh? Pero bueno, hay que seguir toda esa secuencia. Bueno, acá hay un límite en el incremento, y me queda, esto es en veces, acá no hay ningún logaritmo en base 10, ¿no? Esto es en veces, potencia de la medida señal, potencia del ruido y relación señal-ruido en veces, no en dB, en veces, ¿no? Digo, para cuando hagan cuentas con Julio, que van a hacer cálculo de esto, es en veces. Bueno, algunas aplicaciones de teorema, dice, es importante porque permite calcular la velocidad máxima de transmisión en un canal con ruido y relaciona dos parámetros fundamentales en canal, que es el ancho de banda del canal y la relación señal-ruido, ¿no? Entonces tengo el ancho de banda, tengo la capacidad del canal que está relacionada con el ancho de banda del canal y la relación señal-ruido. Si yo quiero aumentar la capacidad de la transmisión, la capacidad del canal, y bueno, tengo que aumentar el ancho de banda, porque si no aumentás el ancho de banda, va a aumentar la relación señal-ruido, ¿no? Entonces, querés disminuir la relación señal-ruido, tenés que aumentar el ancho de banda de la señal. Bueno, está todo relacionado. O tenés que disminuir, son tres aspectos, definido dos, el tercero sale por una cuenta. Entonces, con esas tres cosas hay que jugar. Hay redes que no me aceptan una relación señal-ruido menor a un número, entonces tengo que cumplir con esa tasa de error, ¿no? Es decir, para señales analógicas se habla de relación señal-ruido, para señales digitales se habla de tasa de error, ¿no? Bueno, este gráfico me da las máximas velocidades. Bueno, y acá hay un colorario, ustedes después si quieren síganlo, pero a mí me interesa esto, este dibujo, fíjense. El análisis matemático de esta fórmula de la capacidad del canal me dice que aunque yo siga aumentando, ¿no? El ancho de banda del canal, ¿no? Tengo mucha plata y lo sigo aumentando, y lo sigo aumentando, y lo sigo aumentando, a medida que aumenta también la relación señal-ruido. Está afectada por un logaritmo, sí, está afectada por un logaritmo, pero lo afecta. Entonces, fíjense que la capacidad del canal se va como, aunque yo siga aumentando el ancho de banda, ¿no? Llega un momento que sigo aumentando, y prácticamente no aumenta la capacidad del canal. Se produce esta asíntota, ¿no? Entonces prácticamente aumenta nada. Y yo sigo aumentando la capacidad del canal. Entonces, esta es una demostración matemática para que vean que es un canal real, que no puede aumentar infinitamente, aparte que no se puede económicamente aumentar infinitamente un ancho de banda de un canal. Bueno. ¿Cuáles son los fenómenos que afectan a los canales de comunicación? Ya lo dijimos. Atenuación, distorsión y ruido. Y esto genera errores. Ya lo venimos repitiendo, son los mismos conceptos de siempre. Atenuación, acá estas son dos placas de red y es un hub, ¿no es cierto? O un switch podría ser. Hay un canal de transmisión y uno de recepción. Vos salís con un alto del pulso, así, y llegaste con uno chiquito, ¿no? Entonces, bueno, ahí la atenuación. El ruido, hay distintos tipos de ruido. Hay un ruido llamado, este es el mismo ruido, ruido blanco, térmico, gaussiano o de Johnson es el mismo ruido, ¿no? Que se da por el movimiento de los electrones en un canal, de metal, digamos, ¿no es cierto? Se produce el ruido. Esta es la fórmula de calcularlo y ese ruido se distribuye en toda la frecuencia. Entonces se adiciona a la señal. Este es el ruido térmico o blanco. Después hay un ruido
¿no? Y entonces están trenzados justamente para minimizar el efecto de diafonía. ¿Qué significa minimizar el efecto de diafonía? Significa que cuando circula una corriente eléctrica se genera un campo electromagnético que afecta al otro canal. Entonces, justamente para minimizar ese ruido de diafonía de un conector con el otro es que se trenzan. Entonces, en ese canal de transmisión yo lo minimicé porque lo tengo trenzado. Pero, ¿cómo influye en el otro canal, que en este caso de recepción? Entonces se le hacen una serie de pruebas. Pruebas en el extremo cercano y pruebas en el extremo lejano. Entonces, el ruido de diafonía es muy importante que lo conozcan, generado por el efecto electromagnético de un canal respecto del otro, del pasaje de la electricidad, y bueno, y que me afecta a los canales vecinos. Por supuesto, esta prueba de NEX y FNEX se hace sobre los otros pares también, ¿no? Entonces, este es otro tipo de ruido. Este ruido impulsivo es muy, muy difícil de detectar, ¿no? Se suma, puede ser, qué sé yo, generalmente este ruido impulsivo aparecía cuando las centrales eran electromecánicas, ¿no? Y en el centro, cuando los bancos empezaban a operar, empezaba a aparecer este tipo de ruido. Pero bueno, se hace un estudio estadístico de los ruidos, se hacen analizadores de ruido, y bueno, y en función de eso se determinan en qué horas del día aparece más seguido este tipo de ruido. Es muy difícil de eliminar el ruido impulsivo y responde a diversas causas. El otro ruido es un ruido de intermodulación, a ver si me sigue andando el ruido de intermodulación, a ver si me sigue andando la pantalla. No, se me fue la pantalla. ¿Qué pasó? Se me fue la pantalla. Bueno, ahí apareció. ¿No? El ruido de intermodulación es, por ejemplo, porque yo le digo, intermodulación, producto de la no linealidad en transmisión, recepción y sistema de transmisión de frecuencia. ¿Ustedes entienden algo? No, no entienden nada. Entonces tengo esto. Frecuencia, tiempo. Entonces yo divido un canal por frecuencia, ¿no? Lo divido en frecuencias. Entonces tengo una frecuencia de la portadora, otra frecuencia de la portadora, otra frecuencia de la portadora, ¿no? Y acá digo, le resto y transmito un 0, le sumo y le transmito un 1, le resto, le transmito un 0, le sumo un 1, le resto, transmito un 0, le sumo a la portadora, transmito un 1, bueno, y así. Cuando esto se empieza a tomar temperatura, las portadoras se empiezan a desplazar. Entonces, si esta portadora, supongamos, se desplazara acá, bueno, el 1 capaz que interfiere con el 0. Entonces, ese es un ruido de intermodulación. Para evitar eso, se crea un canal acá, un espacio, ¿no? Una banda de protección. Se crea una banda de protección entre distintos canales. Pero ese es el ruido de intermodulación. Una pregunta. Sí. ¿Eso no es similar a lo que pasaba con el QAM? En el QAM, Que si queda muy cerca, sí, pero los puntos se puede confundir por ruido. está bien, pero en QAM vos tenés errores de la zona de puntos, ¿no? Donde tiene que caer la señal, ¿no? Pero en QAM vos estás modulando en fase y en amplitud, no en frecuencia. Claro, sí. En cambio acá
En el ejemplo que te estoy dando yo es frecuencia. Ah, está bien, perdón, me confundí. Bueno, el factor de ruido que ya lo explicamos va en 20 veces. Bueno, la distorsión, es la deformación. En algunos libros dice atenuación, distorsión por atenuación. Y tiene razón, ¿no? Porque la atenuación es una deformación, en definitiva. Distorsión es el equivalente a deformación. Entonces, bueno, pero nosotros la manejamos separado. Por un lado decimos atenuación, si bien es una deformación, se debe a una pérdida de potencia, ¿no? Y hablamos de distorsión cuando el circuito es, ¿cómo se llama? Es capacitivo o es inductivo, ¿no? Bueno, y otra forma, digamos, todo esto se resuelve con la ecualización y también la distorsión por efectos meteorológicos. Los que tengan DirecTV o que tengan todo lo que es inalámbrico se ve afectado por las condiciones meteorológicas. Si hay nieve, si hay polvo en suspensión, si hay viento, bueno, todo eso afecta a las comunicaciones inalámbricas. Si uno tiene que elegir entre una comunicación inalámbrica y una comunicación alámbrica al mismo precio, a la misma capacidad, elijo la alámbrica, ¿no? Bueno, seguimos un poquito más, porque tenemos un poquito de tiempo todavía, hasta donde más podamos con esta presentación. Son 83 filminas, no voy a llegar, pero bueno. Dice tasa de error, bit erróneo sobre bit transmitido. Bueno, esto depende del ancho de banda y del ruido, ¿no? Pero esto ya lo vimos, la tasa de error ya se los expliqué yo. Bueno, la tasa de error también depende de cuántas armónicas, ¿no? Acá tengo, fíjense, tomo la primer componente, tomo más componentes, hasta que tengo todo el ancho de banda para poder transmitir ese tren de pulso, ¿no? Sin errores. Bueno, la interferencia intersímbolo también. Cuando los taos eran muy chiquitos, las armónicas de un pulso empezaban a interferir con las armónicas de otro pulso, ¿no? Esto se resuelve de dos formas. O agrando el tao para que no se interfieran, o en el receptor pongo lo que se llama un tiempo de guarda, donde a partir de un momento determinado es como que se pone sordo, cancela la recepción para que no le influya esa interferencia. Bueno, y acá entramos en un aspecto que es la detección y corrección de errores, ¿no? Que generalmente responde a lo que se llama control de errores, ¿no? Pero el control de errores son dos acciones distintas. Una es detectar y otra es corregir el error. Pero para corregirlo primero tengo que detectarlo. Entonces, los dos aspectos involucran agregar datos adicionales para darle confiabilidad a mi transmisión. Y esto va a ser un compromiso. Va a ser un compromiso, es decir, va a depender de la situación y va a ser una decisión que voy a tener que implementar yo. Entonces, fíjense algunos aspectos. La redundancia, ¿no? R. Eficiencia de la transmisión. Bit con información sobre bit totales. Es lo que vimos recién con los códigos, ¿no? Entonces, a mayor redundancia, mayor agregado de bit, mayor protección contra el error y tengo menos eficiente. Entonces, un compromiso. ¿Cuántos bits agregas de redundancia? Dependerá de la situación. Tamaño de bloque en transmisión sincrónica. Cuando hago una transmisión sincrónica que va en bloque a bloque, uso un tamaño grande o un tamaño chico. Bueno, va a haber, si el tamaño es grande y se produce un error, vas a tener que transmitir un bloque grande. ¿Sí? La eficiencia disminuye porque tenés que transmitir 2 veces el bloque, ¿no? Por eso dice, si se produce un error va a haber menos eficiencia, porque tenés que retransmitirlo. Entonces, por ahí te conviene usar un bloque más chico, ¿no? Y entonces, si se produce un error, vas a tener que retransmitir un bloque más chico.
Pero si usas un bloque más chico, por cada bloque siempre agregas la misma cantidad de caracteres de control. Entonces, en definitiva, si los bloques son más chicos, en total vas a agregar más transmisión de control. Bueno, entonces también es un compromiso. También es un compromiso. Velocidad de transmisión. Si transmitís más rápido, tenés más probabilidad de error. Tenés más tasa de error. Es decir, hay una paradoja en las comunicaciones. Transmitís más rápido que vas a tardar menos. Y el tipo le da y transmite más rápido. Y resulta que tardó más que si hubiera transmitido a menor velocidad porque tuvo que retransmitir un montón de bloques de datos. Entonces también hay un compromiso. Bueno, errores de transmisión siempre van a estar presentes. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, si es de operador a operador, no hay problema, porque decimos, che, repetime y no hay problema. El problema es cuando es de máquina a máquina que lo tiene que resolver un programa en función de una lógica. Y ahí, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, entonces hay distintas políticas a seguir con los errores. Por ejemplo, ignorarlos. Otro se va a encargar de ello. Por ejemplo, cuando nosotros transmitimos un streaming de video en Internet, usamos un protocolo en la capa de transporte, se llama UDP, y arriba va el video, que si se produce un error, no lo resuelve. Ni siquiera lo detecta. Claro, porque el video es sensible al tiempo. Entonces, si yo tengo que retransmitir el bloque de datos, pierdo, ya pasó el video. Entonces, eso lo va a manejar la aplicación que está transmitiendo el video, y bueno, se le pixelará un poquito la pantalla a algunos porque se produjo un error y la transmisión sigue. Se degradó, o por ahí se degrada un poco la pantalla, la imagen, y después vuelve a recuperarse, pero no se corta, ¿no? Entonces, bueno, ignorarlo. Otro es detectarlo y hay que avisar un error. ¿Qué sé yo? Estoy transmitiendo un bloque de datos y el router, le llega al router el bloque de datos y descubre, hace un control de errores, dice, hay un error. Entonces, listo. Lo tira a la basura, lo descarta a ese bloque de datos y le avisa al que mandó el mensaje, che, te lo tiré a la basura. Lo detecta y le avisa al otro que se lo tiró a la basura. O detectarlo y pedir la retransmisión. ¿Qué sé yo? El protocolo TCP de la capa de transporte de la arquitectura TCP/IP dice, cuenta los segmentos, le encontró un error o le falta un segmento, dice, lo detecto y me pido retransmitirme este bloque, la secuencia de número tal que me falta. Me pido la retransmisión. Eso es lo que se usa generalmente. Y después detectarlos y corregirlos en el destino. Esto generalmente se usa ¿cuándo? Cuando el destino no tiene capacidad de transmisión, no puede decirle al otro, che, retransmitímelo, porque no tiene transmisor, es receptor únicamente. Entonces, se detecta el error y lo corrige él mismo en la fuente. Eso quiere decir que hay que mandarle un montón de datos adicionales para que esté en condiciones de corregirlo. ¿Se entendió más o menos las políticas a seguir con los errores? Sí, sí. Bueno, vamos a terminar acá, en la filmina 45. Yo me anoto acá 45. Y la clase que viene va a ser más pesada porque tenemos que ver desde acá hasta la 83 y encima ver la unidad 7 que es la 6, la que sigue, ¿no? Bueno, ¿alguna duda para el examen del lunes? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? No hay preguntas. Profe, yo tengo una consulta. ¿Cómo? Tengo una consulta. En cuanto a la parte práctica del examen, que mencionó que se iba a tomar 2 ejercicios, ¿puede ser? ¿O... No, uno solo va a haber. Ya lo hice el examen, va a haber un solo ejercicio. Ya se lo mandé no, a ustedes no, me confundo con otro curso. Ustedes son de la mañana. Generalmente va a haber un solo ejercicio. Después se lo tengo que mandar a Julio para que verifique si ese ejercicio están en condiciones de hacerlo.
Claro, sería, ¿qué porcentaje sería del examen eso entonces? Y nada, serán 8 preguntas. O sea, una de las preguntas es práctica. Muchas gracias, ¿ok? Sí, sí. Pero puede variar un poquito, a lo mejor, no sé, qué sé yo. Va a haber más teoría que práctica. ¿Está bien? Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? Acuérdense que entonces el próximo lunes presencial, a la mañana, 10:15 en Medrano, ¿eh? Lleven calculadora, papel, todo. ¿Listo? Se quedan conmigo los que no me dieron el presente. El resto, hasta el lunes, a Medrano. Vale. Castañeda vino.